Pues cita con la historia, cita con todos ustedes hoy, como siempre, con don Pedro Fernández Barbadillo y con un invitado muy especial que todos ustedes estoy a buen seguro que ya le conocen. Ya ha estado en esta casa, ha estado con un programa que ha sido de los más escuchados por todos ustedes. Estuvo en un episodio de 40 años en Historia de una época, hablando sobre la literatura, la cultura, en una época muy especial, y sobre todo la persona que está con nosotros es muy especial, que no es ni más ni menos que don Aquilino Duque. Don Aquilino, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por tenerme aquí de nuevo. Hombre, para nosotros es un placer que estos micrófonos se enorgullecen con su presencia, Bueno, don Aquilino, que hoy ha venido a acompañarnos a los micrófonos de realidad. Pedro, don Pedro Fernández Barbadillo, muy buenas tardes. Hombre, es que si no me pones el don, me enfado. Bueno, hoy, al menos para empezar. Aprovechando que está aquí don Aquilino, hay que recordar que don Aquilino ha venido a presentar un libro a Madrid, y entonces le hemos echado el lazo y lo hemos traído a esta casa. En defensa de Marcelino Menéndez Pelayo. Sí, señor. Mira, vamos a empezar y desde un principio, pues lo estamos viendo en este régimen que se desmorona. Pues ha habido intelectuales que se nos presentaban como genios por parte del Imperio Progre, pero en cuanto pasaban a mejor vida, poco difícil porque han vivido muy bien, pues han desaparecido sin que su nombre se haya vuelto a mencionar y sin que se reediten sus obras. Estamos pensando en Juan Benet, que era un coñazo escribiendo, en Eduardo Teclen, en Javier Pradera, una genialidad fugaz, probablemente prueba de su poca sustancia. Hay otros intelectuales que, pese a estar mal vistos por los distintos poderes que hay en España, los ministerios, las comunidades autónomas, la cierta prensa, y que incluso son desaconsejados, pues siguen siendo reeditados y releídos. Yo pienso pues en Josep Pla, en Agustín de Foxá, en Vinti La Oria, en Julio Camba, en Gonzalo Fernández de la Moda, en Álvaro Cunqueiro, en don Claudio Sánchez Albornoz. Y ya para acabar, hay un tercer grupo de intelectuales que yo no sé si son los más geniales, pero sí me parecen a mí de los más originales. Y sobre estos ha caído una especie de condena, una condena curiosa, porque es una condena política, por su vinculación con el franquismo, ya fuese porque por edad pudieron apoyarlo, o bien porque el franquismo los adoptó como intelectuales de cabecera. Tuvieron, no sé si decir, una mala suerte. Y estos son pues Ramiro de Maeztu, Eugenio Dors, José María Pemán y Marcelino Menéndez Pelayo. Y para eso hemos traído aquí a don Aquilino, para que nos hable del que se llamó el gran polígrafo montañés. Bueno, don Aquilino Duque, que tuvo mucha relación, como así lo comentamos en el programa que hicimos sobre 40 años, con, por ejemplo, Rafael Alberti. Sí, por supuesto. Y la obra de don Aquilino, que yo creo que también es una de las que hay que tener en cuenta y de mayor consideración. Pero es que me alegra de que lo menciones porque, en fin... don Aquilino, acérquese al micrófono un poquito más. Eso. Yo creo que Menéndez Pelayo... Sí. En fin... Yo defenderlo tiene poco sentido. Yo lo único que trato de demostrar es cómo gente de valía en España a lo largo de mucho tiempo, y muy sorprendente, pues ha defendido a Menéndez Pelayo y ha dicho cosas a su favor. Yo he pasado en una de las cosas que estudio, por ejemplo, es la creación de la Universidad de Verano en tiempos de la República por don Fernando de los Ríos. Por lo tanto, pues tengo argumentos digamos de fetiches, digamos, de la izquierda, vamos a suponer, como puede ser Fernando de los Ríos, Araquistáin, Américo Castro y otros por el estilo, los cuales dicen cosas maravillosas sobre Menéndez Pelayo, y se conviene que lo sepa la gente. Incluso en la época nuestra también menciono a gente muy heterodoxa, como son los difuntos Valente y Goytisolo. A mí Valente también me sorprendió mucho elogiándome a Menéndez Pelayo, y Goytisolo pues también dentro de su orientaciones o extravagancia o como quiera llamársele, pues también ha rendido homenaje a la valía de este hombre, porque es realmente insoslayable, y es una vergüenza que precisamente gente de paisanos suyos hayan
boicoteado el homenaje que intentamos hacerle, particularmente pues a César Alonso de los Ríos, mi llorado y amigo Ignacio Gracia Noriega, y yo, en fin, hicimos lo que pudimos para promover homenajes y demás, tanto en Santander como en Sevilla, en la Academia de Buenas Letras, y aquí en la Academia de la Historia, con el apoyo de Gonzalo Ane, a quien también quiero dedicar un especial recuerdo cariñoso. Bueno, la verdad es, Aquilino, es que tú vas montando homenajes que luego te prohíben o que te anulan, porque también intentasteis montar un homenaje a Agustín de Foxá en Sevilla y lo acabasteis haciendo en el parque, no sé si de María Luisa. No, en el Parque de los Príncipes, un parque nuevo que hay en Sevilla, que es donde estaba el centro una especie de instituto, de centro cultural o lo que sea, donde se iba a celebrar. Y bueno, yo siempre digo, el otro día tuve ocasión de decirlo también en una conferencia que vino Hermann Tersch a dar a Sevilla, que cómo había que yo estaba tan agradecido a la persona que prohibió el homenaje, que incluso me ofrecí como testigo de descargo en el juicio, en la querella que le presentaron a esta señora, porque la publicidad que le dio aquel acto fue extraordinario. Si no lo hubieran prohibido, ese acto hubiera pasado sin pena ni gloria, en el sótano, que además que nos habían cedido de un instituto, y 4 gatos. Pero en cuanto ocurrió eso, empezaron a acudir estos cameramen y fotógrafos y televisiones, y todo el mundo ya se hizo una causa célebre. Hombre, ya eso se combinó también con la salida de una biografía de Pemán de un diplomático, en fin, que no era más que una tesina que este hombre hizo cuando estaba en la escuela diplomática, pero en fin, que estaba bien hecha, entre otras cosas porque se había tenido a la gran entrevista que le hizo Marino Gómez Santos a Foxá en Pueblo, en aquella serie de grandes entrevistas que Marino hizo en su día. O sea, que no hay nada como que te censuren para que te den a conocer. Claro, yo lo decía al hilo de esto porque yo estaba proponiendo, un amigo mío, entre bromas y veras, hacerle un homenaje a la cuadrilla esta de catalanes que anda por ahí dando por saco, y porque gracias a ellos se ha despertado el espíritu nacional, de cuya formación tanto se ha ironizado en el presente régimen por las masas encefálicas que chupan de él. Bueno, creo que te refieres al poeta Enrique García Máquez, que lo comentaba en una columna en el Diario de Cádiz. ¿Qué decía? Precisamente esto, que una de las cosas que tenemos que agradecer a los nacionalistas, a los separatistas, y se les puede llamar separatistas catalanes, era que habían animado es que yo estaba rezando porque llegaran hasta el límite y proclamaran la República. Es la única manera de hacer moverse a esta especie de muermo que tenemos aquí por gobierno. Bueno, no creo que se haya movido mucho, la verdad. No se ha movido Quien mucho, se ha movido es el pueblo. Se ha movido el pueblo y su majestad y los jueces y algunos jueces. Una pregunta ya para terminar el tema catalán. ¿Cómo está Sevilla y cómo está Bormujos de banderas? Uy, igual que esto, extraordinario. Hoy estoy sorprendidísimo, que se ven banderas en los sitios más insólitos. Oye, y ni una estelada por casualidad, ¿eh? No me digas. Que antes se veían pintadas, esto no es España, o this is not Spain, unos analfabetos de ahí de camas o de la pañoleta poniendo eso en camas. Sí, en las paradas de autobuses, y Goraeta y esas cosas ya no pasaron a la historia de momento. Ojalá este revivir del espíritu nacional se persevere y que las banderas no se arríen hasta que la cosa nos aclare, que esto nos aclarará mientras tengamos, en fin, a los golfos que tenemos al frente de la nación. Bueno, volvamos a Marcelino Menéndez Pelayo. Aquilino, ¿cómo se titula tu libro, el que has venido a presentar a Madrid?
No, mi libro se titula Una cruz y 5 lanzas. En la cruz es perdona, ¿en la editorial? La editorial es El Renacimiento de Sevilla. Para que nuestros El oyentes, Renacimiento. sí, para que nuestros oyentes sepan pedirlo Sí, en las sí. librerías o entren en la página web de la editorial. Y 5 lanzas. Una cruz y 5 lanzas. Y 5 lanzas. En realidad, pues claro, porque he unido 2 libros en sí distintos. Uno es hace años el editor barcelonés, mi amigo Rafael Borràs, pues me encargó que hiciera una sacaba una colección que se llamaba Cara y Cruz, y era sobre una serie de personajes. Sí, uno escribía a favor y otro escribía en contra. Eso es. Por ejemplo, Franco le encargó que escribiera a favor a Palomino y en contra a Preston. O sea, que Preston pues, tuvo el honor, iba a decir lo contrario, pero es así, tuvo el honor de compartir autoría con Ángel Palomino, que era una persona estupenda. Y también en esa colección participó un amigo nuestro al que quiero rendir un pequeño homenaje, sí, que fue Ángel Maestro, que escribió... el Maestro escribió La Cruz de la Pasionaria. La Pasionaria, no me acuerdo quién escribió a favor de la Pasionaria. Ni me interesa, me da igual. Pero, en fin, y tú escribiste... Y yo escribí sobre Don Juan. Pero claro, como el libro, yo creo que es un libro simpático, un libro que al fin y al cabo a Don Juan lo trató bien y porque al fin y al cabo no es un sujeto de la historia, es un objeto de la historia. Y bueno, es un resultado de unas circunstancias y de unos personajes que se van moviendo por las bambalinas de las intrigas palaciegas. De las intrigas, no, palaciegas no, de las intrigas, digamos, rocambolescas y aviranéticas de nuestro genio nacional, pues pero me ha gustado la definición, no es un sujeto, es un objeto de la historia. Sí, pues claro que lo fue el pobre hombre, lo utilizaba, él lo deseaba utilizar inocentemente, unas veces después reaccionaban, él había esa dualidad que existe en todo entre... en fin, hay que parecer demócrata, porque si no parece uno demócrata, pues uno te relegan a las hazañas interiores, pero al momento que le rasca un poco la corteza a muchos demócratas, pues le sale el patriota, que es lo que pasó a este hombre también hacia el final de su vida. Sí, cuando dijo que él estaba ya ingresado en la clínica universitaria de Navarra, e hizo unas declaraciones al periódico local en las que decía que veía muy mal a España con la unidad disgregada y el pueblo enfrentado. Él colaboró un poco también a ese enfrentamiento del pueblo, ¿no? Pero bueno. Él no colaboró porque le interesaban otras cosas más que la política. Lo que pasa es que él lo utilizaba y en su nombre pues, y además todos estos manifiestos y todas las cosas, pues había una serie de gente que eran de chisgadavises que estaban por ahí. Cuando se casó, pues hizo una alegación de defensa de Acción Española y de los hombres de Acción Española, muchos de los cuales a los pocos, a la vuelta de pocos meses, de un par de años, serían pasados por las armas. En fin, muy emotiva. Me imagino que fue Eugenio Vega la Tapié el que se la escribió, pero él fue el que la leyó allí en Roma. En fin, y bueno, total, que yo el personaje, lo que pasa, yo ya me había ocupado de él en clave novelística, en una novela que se llama que me la publicó Planeta también, La luz de Estoril. Sí, señor. Y bueno, esa novela pues ahí está, y eso fue lo que le dio pie a Borràs para encargarme este libro. Cuando yo le dije que yo políticamente el personaje no lo tomaba muy en serio, entonces él me dice, de eso se agita y en eso se agitaba. Claro,
Yo siempre el humor lo utilizo, pero es que también tengo cariño por mis personajes, y para mí Don Juan, en el momento en que lo he convertido en personaje mío, pues le he tomado cariño, y además eso me permitió también hacer mis memorias políticas, por llamarla así. Todo el mundo tenemos una historia política, por modesta que sea, o por digamos, criptopolítica o infrapolítica, como diría Unamuno, o infrahistórica. Y bueno, y creo que es un libro muy divertido. Y el otro libro de las tres lanzas, pues fue el resultado de ese homenaje que le hicimos a don Marcelino, estos tres arrojados caballeros que éramos José Ignacio Gracia Noriega, César Alonso de los Ríos. César Alonso de los Ríos, que fue quien tuvo la iniciativa, de quien partió la iniciativa, que eso es muy importante saberlo, y yo, que me presté, y luego está completado también con un par de cosas. Una de ellas es un prólogo que le puse a una edición digital de Los Heterodoxos, que ya a raíz de esto me la encargaron y me la pidieron, una de estas editoriales virtuales. Y lo otro es pues también, como también Menéndez Pelayo, hay opiniones ahí, sobre todo es sobre una reivindicación de otra persona, en fin. De todas formas, no era una reivindicación, perdón, sí, del señor Cosío, y de su visión del Cosío, porque de pronto todos los historiadores de la pintura que han venido después han venido un poco como a descalificarlo, sí, decir que, en fin, y este hombre hizo una labor extraordinaria, y el libro hay que releerlo porque el libro es buenísimo. ¿Cómo se llama el libro que publicó Encuentro con vuestras tres aportaciones? La tuya, la de Alonso de los Ríos y la de Gracia Noriega. Sí. ¿Te acuerdas del título? Ay, el título ahora mismo. El título se lo puso César Alonso de los Ríos, que era... Mira... Si no, lo buscamos luego y lo damos después del intermedio. Sí. Pero, sigamos con Marcelino Menéndez Pelayo. Y en tu opinión, Aquilino, ¿por qué hay que leerle hoy? No hay que leerlo porque es que los españoles no sabemos lo que somos si no conocemos a los grandes hombres, y solamente conocemos, tenemos una tendencia natural a autodenigrarnos, y solamente conocemos y nos han fomentado la lectura de gente que puede denigrar a España, incluso entre la gente, entre gente como la mala fama de los del 98 está en que se ha querido fomentar únicamente la parte crítica y negativa que ellos han visto de una España que no les gustaba, estaba José Antonio Primo de Rivera, y bueno, y entonces pues hay que conocer la España como fue. Por eso ahora mismo yo estoy sorprendidísimo, pero coincidiendo con esta marea de banderas nacionales por toda España, pues ha levantado un sentir patriótico. Ha habido un libro que ha sido un acontecimiento editorial y de ventas y de todo, que imperialismo y leyenda negra, imperiofobia y leyenda negra de Elisa María Elvira Roca Baena. Hemos tenido aquí en este programa. La habéis tenido, hombre, cuánto me alegro. María Elvira Roca. Sí, yo el otro día la conocí ya personalmente, en fin. Pues dígale que ha estado en estos micrófonos, en los micrófonos de radio ya, y en este programa, porque efectivamente Pedro. Y a mí todo eso, efectivamente. Y esa es la manera que hay de 14 ediciones lleva ya el libro. Esta mujer ha cogido la historia, le ha dado, no es que le haya dado la vuelta, la ha contado como era, porque te lo estaban contando al revés, y simplemente haciendo nuestro, interiorizando todas las infamias que se han levantado en España, incluso el tipo propagandístico más grosero que hay. Pero don Aquilino, ¿tuvo parte de responsabilidad en todo esto? Sí. La leyenda negra sabemos de dónde viene, y no me quiero referir a eso. Sí. Nos explicó además María Elvira de dónde venía la leyenda negra. Sí. Que ahí también tienen mucha culpa los italianos. Empieza en Italia. Además por envidia, que se asocia como pecado capital a los españoles, pero en este caso son los italianos, que no soportan estar bajo los españoles. Me parece que la primera que habla... La primera que les refuta de una manera sistemática. Bueno, hay cosas de relieve, cosas importantes, por ejemplo, el desinterés de los humanistas por el hecho americano.
Basta que España fuera la que se había implantado, llevaba allí una civilización para que a ellos no les interesara en pero absoluto. gran parte de esta culpa no lo tiene esa generación del 98, por ejemplo, cuando los llamados regeneracionistas asumen un mensaje en donde la historia de España hay que olvidarla, sobre todo teniendo como referencia el siglo XIX, que fue desastroso. Yo no sé, hasta cierto punto vamos, yo he hecho un libro sobre también hice un homenaje a los del 98. Yo he procurado recuperar ahí todo lo positivo que tienen los efectivamente, muchas veces las críticas pues es posible que se han pasado, como Ortega ha dicho muchas tonterías y todas esas cosas, pero evidentemente eso lo han hecho con un fin terapéutico en un momento determinado. Ahora, un momento en que cuando ya eso se absolutiza y se considera que esa es la versión canónica de lo que ha ocurrido. Vamos a ver, no le he hecho tanto la culpa a ellos como a la utilización que luego se han hecho en la interpretación por exegetas de calcetín. Sí. No tanto ellos como el mensaje que luego ha sido asumido como propio, ¿no? Sí, claro. Bueno, ya que habéis mencionado a Ortega y Gasset, hay que ver qué tonterías decía este hombre en la España invertebrada. Sobre todo cuando hablaba de política. Sí, de política moderna. Y vamos diciendo que la Reconquista no existió, que no se le puede llamar, que era algo que le sacaba de sus casillas a Claudio Sánchez Albornoz. Hombre, naturalmente, con toda la razón del mundo. Y hace poco María Elvira Roca, en un artículo soberbio en El Mundo, donde desaconsejaba completamente ir a ver una película espantosa que hay ahora en las carteleras, bueno, que ya no, porque ha durado muy poco, que se llama Oro, otra vez hablando de la codicia del oro, de los Lope de Aguirre y demás, que solo hubo unos. Todos los demás conquistadores fueron fieles a los reyes y con ellos pues iban sacerdotes, iban diplomáticos, iban juristas, iban constructores de hospitales, constructores de universidades, etcétera, etcétera. Pues esta María Elvira Roca criticaba a Ortega y Gasset, entre las tonterías que él decía, no, es que según Ortega los genios nacen por generación espontánea. Dice, pues mire, no es así. No es así, porque el propio Ortega venía de un linaje de gente trabajadora, de gente ilustrada, que leía libros, y probablemente sin los libros que tenía en su casa y sin la educación que le dieron los jesuitas, mandaron a Alemania y toda los jesuitas, y luego que lo mandaron a Alemania, además que lo mandaron a Alemania los españoles, porque lo pagaba la Junta de Ampliación de Estudios con los impuestos de los españoles. Pues Ortega no habría sido lo que soy. Y volviendo a don Marcelino, que no salimos de él, también Ortega y Gasset bebió de Menéndez Pelayo. Hombre, yo creo que sí, aunque él no lo reconocería nunca, pero es que él no citaba a nadie. Él no citaba a nadie. Era mala persona, incluso. Luego, no sé si sabe la anécdota de Ramiro de Maeztu, que la cuenta Eugenio Vegas Latapié, que durante una temporada tuvieron las oficinas de Acción Española en la carrera de San Jerónimo, al lado del Congreso. Y un día, no sé, creo que estaba también la editorial esta de Ortega, la revista de Occidente, creo que estaba ahí. Y entonces cuenta Vegas que en sus memorias, que son los años 30, entra Ramiro de Maeztu demudado, vamos, tristísimo, en la oficina, y le dice, me acabo de cruzar con Ortega y Gasset en el portal y no me ha saludado, ha hecho que no me veía. Decía, bueno, porque cuando Ramiro de Maeztu era republicano y, vamos a decir, progre, entonces Ortega le admiraba. Y entonces ya cuando se pasó al bando tradicionalista, se pasó a la monarquía, se hizo católico, ya a Ortega no le gustaba. Claro. Pues mira, te voy a contar con otra anécdota que la tengo de mi maestro y amigo y venerable amigo don Ramón Carande, que este hombre, cuando vino a la República, pues Azaña lo llamó para ofrecerle, un ministerio, un cargo importante. Y él dijo que no. Y dice, yo le dije, ¿y por qué no llama usted a Ortega? Y me contesta Azaña, pues porque Ortega es un señor
que se cree tan importante que desprecia a todo el mundo. Y dice, pues yo conozco a otro en España que es como él. Dice, ¿quién? Dice, pues usted. Está muy bien. Bueno, entonces te estaba preguntando por el legado o la huella de Menéndez Pelayo en Ortega. En el mismo Ortega. En Ortega, hombre, yo no soy hasta ese punto una autoridad en la materia. Ahora mismo no lo puedo pensar muy bien, porque cuando, en fin, estoy leyendo Ortega, no estoy pensando en nadie más. En Menéndez Pelayo no estoy pensando en nadie más. Además, yo a Ortega lo he leído muchísimo cuando era joven, cuando era adolescente. Yo incluso he elogiado mucho España Invertebrada, hasta personas que incluso que eran alumnas de él, como María Zambrano, me lo desenmascararon un poco, toda esta cuestión de él, toda la teoría que él tiene, que Ortega tiene sobre el feudalismo y todo eso. Lo criticaban mucho, siendo como ella era, fiel a Ortega, y porque le debía mucho y todo eso. Luego, claro, recientemente he tenido ocasión también de meterme con Ortega, porque tuve que hablar sobre el Escorial este año, en la apertura de curso del Colegio Alfonso XII, sí, de donde va mi nieto. Y bueno, lo que este hombre dice en la meditación del Escorial, yo no he visto cosa más hueca y más insulsa, y de pronto decía que aquello está vacío, que aquello no tiene sentido. En fin, y yo me quedé pasmado. Y luego, claro, vean la cantidad de realizaciones que hay, cómo aquello está proyectado. Aquello simplemente, una cosa que simplemente se trataba era la vanidad de Felipe y de su padre, y tal y cual, la grandeza, y mostrar una grandeza pero completamente vacía, porque aquello está vacío. Que está vacío el monasterio. Qué estupidez. Sí. Bueno, y luego al final, pues claro, a cualquiera que se haya ocupado en serio de estos historiadores, estos anglosajones que hay ahora por ahí, que tienen tanta autoridad, pues te dice una cantidad de cosas que te quedas pasmado, como la cantidad de sandeces, los viajes de Felipe II, que ninguno de ellos pierde el tiempo. Es como los viajes que hizo Hernando Colón en su día, que aprovechaba para comprar libros, y se traía hasta simientes de plantas y todo. Un señor que está a lo mejor preocupado por un hospital antituberculoso en Lima o de lo que fuera, o antileproso, o lo que mientras están con 20.000 problemas de los que tenía entonces España en todo el mundo. Bueno, es que hay que explicar que el Escorial, en su momento, cuando lo construye Felipe II, o sea, la segunda mitad del siglo XVI, el interés que le da la música, por ejemplo, pues era escuela de música, era conservatorio, era de matemáticas, exactamente, la primera escuela de matemáticas, tenía una biblioteca descomunal dedicada no solo a la literatura, sino a las ciencias. El papel que hace Arias Montano, que desempeña Arias Montano en ese momento, era también fundamental. Digamos, yo lo suelo comparar, era como tener el Pentágono, la Casa Blanca, la Clínica Mayo, la Biblioteca del Congreso, todo en un solo edificio. Bueno, que luego además que los arquitectos que tienes todos se han formado en Italia con Miguel Ángel, y en fin, como el caso de Herrera y el caso del que le precedió, no me acuerdo ahora mismo el nombre, pero en fin, el que se trajo de Nápoles, porque se los mandaba el virrey de Nápoles. Bueno, pero para acabar con el Escorial, es que hay que recordar que si el Escorial es un edificio que queda destruido, queda vacío, como diría Ortega, eso se debe en parte a la gracia de los napoleónicos, los soldados de Napoleón, que como tantas otras obras de arte y edificios maravillosos que había en España, lo destrozaron, lo saquearon. Pero Aquilino, tú que has viajado por no sé cuántos continentes, que estás casado con una ciudadana norteamericana, en otros países, porque has estado en China, ¿no? También, en Estados Unidos, vas mucho por Centro Europa. ¿En estos países hay algo parecido al Escorial? Hombre,
a mí no me gusta hacer comparaciones. Para mí el Escorial tiene un valor absoluto. Lo tomas o lo dejas. Hay quien lo considera como una cosa sombría y tenebrosa. Todos los románticos dan Théophile Gautier, los que vienen a España, incluso los poetas alemanes como Heine y gente así, te dan una visión sombría y no se enteran de lo que es el contenido de aquello. Cuando viene un señor y te como Heine y te dice que Cortés y compañía eran una partida de ladrones, pues como Nicolás Maduro diciendo que el ejemplo de un dictador es Colón cuando desembarca allí y esclaviza a los indios, los extermina y no sé cuántas cosas, ¿no? Las cosas no tienen ese valor, no van a ningún sitio. Y yo, claro, comparar, a mí no me gusta comparar. Yo creo que cada país tiene su genio, cada país tiene sus grandezas, y lo uno no es a pensar de lo otro. Lo nuestro es lo que es y se acabó en términos absolutos. Y yo reconozco, yo me admiro, en fin, claro, el Renacimiento italiano, para mí es extraordinario. Hay gente que no les gusta. Por ejemplo, oí una conferencia a un amigo mío, en fin, que procedía del marxismo y estas cosas así, pero que le da por esta mística que hay ahora. Esta mística sin Dios, esta mística sin fe, que no sé en qué consiste. Que la mística era una iglesia muy muy pobre y muy desnuda que hay en Venecia, pero no tiene nada que ver con esa tarta de San Pedro de Roma. Bueno, en fin, la tarta de San Pedro de Roma la hizo Miguel Ángel. Y hay una serie de problemas arquitectónicos y de sabiduría era el momento de grandiosidad y de esplendor y de autoafirmación también de algo en lo que creía muchísima gente. Manera que todo eso es muy relativo. Muy relativo. Y por lo tanto yo no soy partidario de decir nosotros tenemos esto y los otros no lo tienen y tal y cual. Bueno, yo me voy a decir que España es mejor o peor del mundo porque tiene corrida de toros y otros países no la tienen. Eso que se pierden, ¿no? Eso ellos allá, a mí me da igual. Ellos dirán lo contrario, ¿no? El otro día me ocurría una cosa también, que estaba en Rumanía en la reunión esta sobre ventiladores, ¿no? De las estudios sobre ventiladores, que vino también Alcalá, una chica que es bastante atractiva, sí. Además, que es profesora en Alba Julia, la ciudad de Alba Julia, y bueno, estábamos hablando de estas cuestiones y hablando de, bueno, sale el tema de Vargas Llosa. Entonces pues le comenté que habíamos coincidido la última vez con él cuando los premios estos que da ABC, los premios taurinos que da ABC, que se lo dieron un año y tal, y se quedó así muy seria y me dice oh, pues, y a eso se le da un premio y tal, ¿y por qué no se le va a dar? Dice, además le advierto una cosa, yo también soy taurino y a mí también me lo han dado, porque yo por haberlo defendido. Bueno, me quedó así, muy descolocada. Yo no sé si me haber caído del pedestal en que me tenía, pero lo siento mucho. Don Aquilino, una pregunta muy personal. El mejor torero de la historia que usted haya visto torear. Hombre, de los que yo he visto torear. Usted ha visto torear. Hombre, he visto torear. Los que yo he visto torear. Hombre, yo el que más he visto ha sido Pepe Luis Vázquez, sobre el que he escrito. No me ha gustado mucho. A Manolete lo he visto, solo lo vi una vez y no estuvo bien. Pero vamos, luego lo he visto. Manolete era la figura de aquellos tiempos y era el número uno, y eso es indiscutible. Y además ahí están los documentales, sobre todo los de México, que eso es prodigioso. Como toreaba siempre, muy bien. Pero en fin, yo he visto toreros que me han gustado mucho, como Antonio Ordóñez. De los más antiguos he visto ya en festivales a Chicuelo y a Cagancho. Claro, yo no los he visto en sus grandes momentos vestidos de luces y eso. Pero para ser sevillano no nombra a Curro Romero, ¿eh? No, Curro Romero es otro buen torero, pero creo que, vamos, un torero que ha hecho época también, y Morante ahora me parece un torero estupendo también, pero... Sí, yo lo que he visto Curro. Curro y Antoniete. Antoñete, sí, yo Antoñete lo vi también. Sobre Antoñete lo vi en la despedida de Manolo Vázquez en Sevilla, que fue una corrida sensacional porque los dos estuvieron
como no habían estado cuando eran jóvenes. Bueno, eso a Antonieta le ha pasado siempre, ¿eh? Sí. Está muy bien siempre de mayor, ¿eh? De mayor, pues a Manolo Vázquez le pasó igual. Manolo Vázquez se retiró y luego cuando salió el sobrino, él también entonces se animó, pues con esos toros puedo yo, y salió. Y cuando Manolo Vázquez realmente dio de sí, porque yo Manolo Vázquez cuando lo he visto desde novillero, tenía grande esperanza de él, y en cierta ocasión discutía con un muchacho y decía que pues, salieron él y Ordóñez. Y a mí no, y decía que no, que Ordóñez sí, que Ordóñez era un torero estúpido, pero que Manolo Vázquez que no tal cual, bueno, efectivamente, bueno, él no hizo la carrera que pudiera haber hecho, pero luego cuando salió es cuando él estuvo bien, porque yo he visto faenas muy buenas, incluso entonces, porque yo recuerdo su alternativa, que fue una corrida memorable también, que toreó con Pepe Luis, que se la dio, y el otro, no sé si era Antonio Bienvenida. En fin, fue una corrida muy bonita, sí. No. Y otro gran torero. Nos vamos a ir a publicidad y ya le emplazaré yo a usted para que hagamos un programa taurino. Bueno. Nos vamos a publicidad, volvemos un momento, hoy hablando en Cita con la Historia en defensa de Marcelino Menéndez Pelayo. Paga solo por lo que imprimes con Fabricom. En Fabricom te asesoramos sobre la impresora más adecuada para tu empresa, la mejor tecnología pero sin tener que comprarla. Incluimos todos los servicios y consumibles para que empieces a ahorrar con nosotros. Visítanos en www.fabricom.es o llámanos al teléfono 91 157 1770. Fabricom. Editorial Fajardo el Bravo. Especialistas en historia de España e historia militar. Ediciones en alta calidad. Porque no nos importan las modas. Visítenos en www.editorialfajardoelbravo.es. Editorial Fajardo el Bravo. Contamos la historia. ¿Quieres jugar al golf y ser socio de un club de golf? Es el momento. Llámanos al 91 630 0820. Ven al nuevo Club de Golf de Madrid, en Las Matas. www.ncgm.es. Nuevo Club de Golf de Madrid. Conoce nuestras instalaciones y nuestra escuela. Organizamos tu torneo con las mejores ofertas. Tienes toda la información y las tarifas en nuestra web. www.ncgm.es o llámanos al 91 630 0820. Nuevo Club de Golf de Madrid. Mucho más que golf. Arrocería de Augusto. Restaurante, gastrobar y, por supuesto, los mejores arroces. Y si no quieres arroz, puedes elegir entre una amplia carta: hamburguesas, arepas, chuletón, lubina. En la Avenida de los Poblados, número 131. Teléfono para reservas 91 341 0731 o en el 601 295 515. Ideal para grupos. Recuerda, Avenida de los Poblados 131. Arrocería de Augusto. Mucho más que arroz. Pues volvemos en Cita con la Historia, hablando en defensa de Marcelino Menéndez Pelayo, pues con Pedro Fernández Barbadillo y con Aquilino Duque. Comentaba don Aquilino fuera del micrófono que los mejores ministros de Cultura, junto con Semprún, fue César Alonso de Río. En mi opinión, sí. César Antonio de Molina. Que salió escaldado de la política, yo creo, ¿no? Claro, ¿En qué como momento toda se persona metió? decente que se mete en esas cosas, y además son los únicos que sabían con qué se come eso de cultura, porque hay la gente que ha pasado por ahí que no tenían ni batasuna una idea, vamos, como decía Palomino. Estuvo ¿quién estuvo de ministro con la UCD? Que estuvo 6 o 7 meses, que luego Ricardo de la Cierva estuvo también. Bueno, Ricardo de la Cierva sí, también, pero como Ricardo de la Cierva era tan errático y tan imprevisible en muchas cosas. Sí. ¿Y qué opinión tienes de una paisana tuya que fue ministra de Cultura, Soledad Becerril? Hombre, mira, como ministra de Cultura tuve un choque con ella, porque estaba de pronto diciendo lugares comunes sobre la traída del Guernica y eso. Yo dije que el ministro de la Cultura era un ministerio de propaganda,
y aproveché, y estaba Muñoz Rojas delante, y llegó un momento en que yo dije, no, cultura, y mira, digo, no jorobéis porque eso es... Y estaba el marido delante, se molestó, me escribió una carta, yo le contesté, en fin, y luego recompusimos la amistad, pero fue un momento, pues ella es antipática, ella ha sido muy buena alcaldesa de Sevilla, ella es una mujer muy cuadriculada, muy trabajadora, sí. muy trabajadora, y en fin, y las cosas que ha hecho las ha hecho bien, pero como ministra de Cultura han puesto allí, como pusieron a Clavero, pusieron a otras personas que no tenían nada que ver con no sabían lo que era eso. Tenía que haber alguien ahí. Y entonces mi teoría esa, que era un ministerio de yo sigue siendo desde el punto de vista de propaganda, de propaganda, no... el ministerio de propaganda, que es eso para aprovechar el prestigio de nuestra cultura y irla por ahí como si fuera obra del gobierno que en ese momento está en el poder. Y bueno, y no sé por qué... No, hablábamos sobre los ministros de Cultura de... Y claro, entonces yo elogié a Semprún y elogié a César Antonio Molina. César Antonio Molina será mejor poeta o lo que sea, pero es un hombre que cuando escribe algo sensato, los temas son interesantes, en fin, las recensiones críticas que hace, los ensayos que tiene, a mí me parece bien y por lo tanto sabía también. Más que cuando llegó ahí, pues claro, empezó a echar gente impresentable que había ahí, como por ejemplo al frente de la Biblioteca Nacional, y le costó un serio disgusto, y en otros sitios, y claro, luego lo echaron a él porque claro, estaba tocando ya las vacas sagradas del sistema o del partido, de lo que fuera. Es que las vacas sagradas, por muy sagradas que sean, también necesitan su pesebre. Bueno, hay una cosa, don Aquilino, y hay otro compatriota suya, Zoido, que fue alcalde de Sevilla, ahora está en el Ministerio de Interior. Bueno, en fin, pasemos corramos un tupido velo sobre mi amigo Zoido. En fin, conmigo se ha presentado muy bien porque él presidió, bueno, se sumó a los actos de un homenaje que me hicieron en Sevilla, me han promovido por mi hijo, que es mi gran agente literario. Eso es lo mejor, eso es lo mejor, no falla. Y bueno, una cosa no quita la otra. He tenido una buena relación con él, pero vamos, no íntima, pero correcta, y yo no tengo ninguna queja de él. Pero claro, ya la primera cosa, él prometió que cuando iba a tomar posesión de la alcaldía se iba a paralizar la Torre Pelli. Y claro, cuando llegó allí, pues... Continuó. No, es que esas son cosas que están por encima del poder de un alcalde ni nada de eso, los intereses que hay ahí en esas cosas, claro. Y siguió subiendo y... Bueno, es que en Sevilla, que sepan nuestros oyentes que hay una placa dedicada a Aquilino Duque en los Jardines del Valle, ¿no? Sí. Esto es a lo que te referías con el homenaje a Zoido. Zoido estuvo presente en la inauguración de ese un poema mío que yo escribí a las niñas del Colegio del Valle cuando la encontraban en el tranvía. Y bueno, sigamos con Marcelino Menéndez Pelayo, que es el último libro de don Aquilino Duque de Editorial Renacimiento. Bueno, pues Menéndez Pelayo nace en Santander en 1856 y muere en la misma ciudad en 1912. Es decir, 56 años de vida, no llegó a cumplir los 56 años. Fue catedrático en 1878, o sea, con 22 años, y porque Cánovas del Castillo había rebajado la edad mínima exigible. Sí, lo hizo expresamente para él, una ley expresamente para él, para rebajar. Bueno, o sea que con ¡qué Menéndez Pelayo... ¡Qué horrible favoritismo! Que con Menéndez Pelayo se cumple eso que decía, creo que era Antonio Maura, de que en España la ley es una norma de carácter general que da solución a un caso particular. Pero bueno, había que sacar la cátedra. Es académico de la española, de la lengua, en 1880, con 24 años. Ingresa en la de historia en 1883. También estuvo en ciencias morales y políticas. Fue director de la Biblioteca Nacional en 1910 y al morir en Santander, en su ciudad natal, en el 12, lega a la ciudad 40.000 volúmenes de su biblioteca personal, en la que no había los premios Planeta de la época, Aquilino, que yo sé que te gusta mucho,
y demás, sino que había pues todo tipo de libros de los siglos XVIII hacia atrás y demás. Pero estando en la universidad tuvo una polémica con esa secta que entra a España que se llama el krausismo, que todavía anda por ahí coleando. Bueno, él fue muy crítico sobre el krausismo, y sobre el krausismo no puedo decir nada, porque el krausismo hay que conocerlo antes de poderlo criticar a fondo, y la verdad es que entrar en el mare tenebrosum del que importa el señor Samuel Río de Krause es peliagudo. He tenido tratos con personas que han pertenecido vamos a llamarle a la secta krausista, y algunos de ellos para mí han sido fundamentales en mi vida como ejemplo y como todo, como el caso de, por ejemplo, del que fue director de la Academia de la Residencia de Estudiantes, el último, que era Jiménez Frau, y de los que he aprendido muchísimo, no solamente en el aspecto, en fin, a ver, el caso de Méndez Pelayo, también otra persona que me habló extraordinariamente de él, elogiándome, por ejemplo, su amistad con Pereda, con Galdós, con gente que completamente de ideas completamente opuestas, pero bueno, era en la época, y sobre todo a lo que yo voy, yo tengo una preocupación fundamental desde mucho tiempo, que es la de considerar que la cultura no es de derecha ni de izquierda, sino que en todos los campos hay gente culta y valiosa, y la gente valiosa acaba entendiéndose independientemente de la circunstancia en que los pone la historia. O sea, que tú no crees... Es que, por ejemplo, es muy importante que Méndez Pelayo se hayan ocupado Araquistán y eso, y en cambio gente que se supone que son de derechas, como el secretario de Cultura de Santander, que teníamos aquí en tiempos del homenaje, de los que no querían saber nada de él, porque claro, tienen el complejo de que como el franquismo se aprovechó de él. Y a mí cuando me dijeron que eso se aprovechó de él, dije pues un mérito más del franquismo fue ese. Haciendo amigos, Aquilino, haciendo amigos en el gobierno y en el Partido Popular. Claro. ¿Qué quiere usted? Que no cuando hace falta todo un material ideológico que sustente una causa y tal y cual, que tire usted a este por la borda, como hacen estos mamarrachos ahora de la derecha vergonzante. Hace unos que no días... se les puede hablar de Menéndez Pelayo a ningún tío del PP. Pues sí, hace unos días dedicamos un programa a otra figura olvidada por los poderes españoles y de la que se acaba de cumplir el 500 aniversario de su fallecimiento, que es el cardenal Cisneros. Sí. También hemos dedicado programas a otros grandes personajes como el Gran Capitán, igualmente olvidado y menospreciado hoy día, salvo en Córdoba, en su tierra. En Santander, pues algo se hizo, decías tú, Aquilino, con motivo del centenario de Menéndez Pelayo. Parece que un problema, una consecuencia del estado autonómico en el que vivimos es que los grandes personajes, los grandes acontecimientos, pues como los salchichones se van troceando y se reparten. O sea, no puede, el 2 de mayo tiene que ser una fiesta local de Madrid, no puede ser una fiesta nacional. Nada nacional, ¿no? Bueno, pues en fin, yo lo de Menéndez Pelayo se hizo en Santander, se hizo aquí. Yo también fui luego, creo que fui a Gijón a hablar y a otro sitio, en fin, sobre la figura de Menéndez Pelayo, y en Sevilla, por supuesto, que es una figura nacional. Punto, pero como lo nacional solamente tienen derecho a utilizarlo los que odian a la nación española. Bueno. Don Aquilino, ¿le ha marcado mucho en su carrera literaria y profesional la relación que mantuvo con Rafael Alberti? Mucho. Yo la poesía que he escrito pues no sería lo que es sin Rafael Alberti, las cosas como son. Yo he tenido con él una relación personal, una relación personal muy estrecha y con roces algunas veces por la cuestión política, que el Machado más de un rapapolvo, qué sé yo, cuando el caso Padilla
Padilla, por las cosas que yo había escrito, y en fin, yo me preocupaba desde luego, las cosas que le podían molestar no se las daba, pero se lo daba a toda la corte que tenía, pues eso sí, y a través de la corte esa pues le llega, lo que has escrito esto, sí, se ponía nervioso. Sí, me lo contaba un día cuando lo de Padilla, llegó allí el de Logo, un cerdo que había que era secretario suyo, y vamos, secretario no, en fin, porque queda allí un enlace con el Partido Comunista de España, en fin, el partido italiano, el PC. Eso me lo contaba otro que se llamaba Bayo, que luego el hombre murió en China, en Taiwán o algo de eso, que se llama cosas de teatro y cosas así, también muy buena persona, un muchacho progre, en fin, y amigo mío, y en fin, pero que estaba con él, ¿no? ¿Sí? Que eran de todo la corte allí, la gente que estaba en Roma, naturalmente que le interesaba algo de la cultura, que eran españoles y demás, pues estaban allí alrededor y había una gente muy heterogénea. Bueno, Una cruz y 5 lanzas es el título del libro de don Aquilino Duque en la editorial Renacimiento, dedicado a Marcelino Menéndez de Pelayo, y hay una propinilla para el conde de Barcelona. Y una propinilla, no, una propinilla, no, eso tiene su cuerpo propio e independiente, no tiene nada que ver con eso. Al lado de don Marcelino, hombre, don Juan queda muy bajito. Es que no son dimensiones comparables. Yo no estoy hablando de un intelectual, estoy hablando de un personaje histórico que me ha dado pretexto para sacar una galería de personajes y de gente que he conocido y de situaciones pues que encuentro muy divertidas. En los últimos minutos te quería preguntar sobre otro andaluz universal sobre el que ha caído la losa del silencio o el desprecio, que es José María Pemán. Sí. Que de vez en cuando se le recuerda cuando se habla de la letra fascista del himno. Recordar que esa letra está hecha, si no me equivoco, en 1924. No, es en tiempos de Primo de Rivera, se la encargó. 1924, tiempos de la dictadura de Primo de Rivera, porque era pariente suyo y amigo suyo de Jerez y todo eso, pues le encargó la letra, y una letra preciosa, una letra muy bonita. Yo la tengo, la voy a fotocopiar, y cada vez que haya otra manifestación de esa la llevo para evitar que canten en la de Claro, es que yo siempre lo digo, me da vergüenza que la gente no sepa el himno de eso y no quieren, en fin, han intentado hacer letras, pero ninguna prosperado. Yo también mandé una letra en tiempo de Suárez, decía una cosa así como vale, España, los derechos humanos, guarda por tu bien, por ti la humanidad, autonomía, perdón y amnistía, sean tus palabras de modernidad. Bueno, y no se lo aceptaron. Y luego, vale, España, judíos y cristianos y los moros también vivan en hermandad. Autonomía, otra vez el estribillo, ¿no? Perdón y amnistía, sean tus palabras de modernidad. Bueno, pues no me la aceptaron. Bueno, no entiendo el motivo. No entiendo. Pues eso digo, eso es. Oye, ¿qué obras nos recomiendas de José María Pemán? José María Pemán, pues yo lo recomiendo los artículos que son extraordinarios. Recientemente hay un libro que yo es que ahora voy a sacar un libro en el que se llama Memoria, Ficción y Poesía en la España de trasguerra. Y ese libro está compuesto con un curso que di en el CEU hace el año 10, del 10 al 11 creo que fue, sobre estos temas. El rector que estaba ahí además me dijo eran los propagandistas. Pemán era propagandista, hay que empezar con Pemán, y la primera conferencia que di fue sobre Pemán, y esto ahora va a salir duplicado porque tenía que haber hecho un segundo curso, y como el rector hubo en esas luchas de poder que hay entre los propagandistas, pues su bando perdió, pues tuvo que volver a Cádiz, que es donde procedía, vamos,
él vive en Sevilla y muy amigo mío, y por eso me traía. Y bueno, no se hizo, pero yo tenía ya preparado el curso, entonces con las dos partes, el curso que se dio, que se publicó en el CEO, lo publicó el CEO en un librito, así, un folletito, más el segunda parte, más un apéndice de poetas, muy varios, están Celaya, está Miguel Hernández, está Hinojosa, está Gerardo Diego, en fin, gente sobre las que he tenido ocasión de dar conferencias porque me las han pedido o por lo que sea. Y bueno, pues ese libro está al salir ahora, un libro que, por cierto, yo se lo había comentado a Pedro Carlos González Cueva para cuando saliera, a ver si quería me quiere hacer la presentación. No me ha dicho nada nunca y no. Bueno, cuando vengas a presentar el libro nos avisas. Sí. Y te volvemos a entrevistar y difundimos la presentación. Eso es. Bueno, pues el último libro, hay que recordar el último libro de don Aquilino Duque en defensa de Marcelino Menéndez Pelayo. Ha dicho usted una cosa, que a la derecha no se le puede hablar ahora de estos grandes pensadores, como llegó a ser, si no me equivoco, Ramiro de Maeztu. ¿Cómo? Usted ha comentado que la derecha actual o el... Bueno, pues que la derecha, en primer lugar, la derecha no existe. La derecha, en el momento que ha aceptado la memoria histórica y la condena del franquismo, pues se ha quedado con las témporas al aire y no tiene donde de apoyarse. O sea, todos los autores que han sido reivindicados en la época del franquismo, pues son anatema y están en el páramo cultural. O sea, y precisamente eso es lo que son los autores que yo reivindico. Son autores que en su día han sido aceptados por tirios y troyanos, ¿no? Algunos de ellos son efectivamente muy militantes, qué sé yo, Sánchez Mazza, los hermanos Villalonga, o algunos de esos, pero hay otros como, qué sé yo, Gómez de la Cerda, o el caso de Valle Inclán, cuyo teatro realmente no se representa en España hasta esa época. O Pío Baroja, si apuramos. Sí, pero vamos, yo de esos ya... No se puede hablar de él en Vascongada. Sí, de esos ya yo me he ocupado en lo del 98, ¿no? Pero en fin, también el rastro que dejó Baroja en esa época. Sí. Pero la pregunta es, claro, por culpa de esa dejadez intelectual de la derecha actual, hombre, es que la derecha en general ha sido cultural, ¿no? La izquierda tiene un fetichismo de la cultura que no ha tenido nunca la derecha. Eso es un hecho. Y luego, por otra parte, pues existe ahora la derecha, lo que se puede llamar derecha hoy es una derecha vergonzante, que no quiere reconocer sus señas de identidad y se hace llamar centro, se hace llamar 20.000 tonterías y dice y procura ser más progre que los que inventaron la progretería. Pero efectivamente, Pedro, se ha hecho dejada de funciones y se ha denunciado a grandes pensadores que están cayendo en el olvido, pero por culpa precisamente de la derecha. Hombre, más que de funciones, digamos de deberes. De deberes. Y dejación de deberes y de lecturas. Y de lecturas. Porque aquí estamos, aquí quienes, por ejemplo, convirtieron en millonario y en un novelista de referencia fue a otro, no voy a decir paisano porque parece que nació en la provincia de Ciudad Real, a Antonio Gala, con esa Andalucía, ese andaluz de Tebeo. Porque claro, hablaba del amor, este tipo de cosas y los sentimientos y demás. Y toda la mitología esta de Al-Ándalus también. Sí, claro, confundiendo de las tres culturas y la armonía de las tres culturas y estas cuestiones, pero en fin. Luego además que él era un gran comunicador y una persona muy cautivadora y sobre todo que lo teratológico atrae muchísimo. Sí, No hay tiempo para más. Bueno, Pedro, nada más. Una punta más. Bueno, yo creo que ya don Aquilino ha puesto el punto final. Bueno, yo creo que este programa no ha dejado a nadie indiferente y nos ha atrapado. Espero que a nuestros oyentes les haya atrapado tanto como a ti y a mí. Pues sí, oye, sí, pero si les ha atrapado de verdad, que vayan a comprar el libro de Aquilino Duque y que lean las obras de Marcelino Menéndez Pelayo. Bueno, en defensa de Marcelino Menéndez Pelayo, la última obra de don Aquilino Duque de Editorial Renacimiento. 5 lanzas y una cruz es el título. Una cruz y 5 lanzas. Bueno, lo pueden de factores. Una cruz y 5 lanzas en defensa de Marcelino Menéndez Pelayo.
Así sería. Don Aquilino, ha sido un placer tenerle aquí con nosotros en Radio Ya en Cita con la Historia. El placer es mío, ya saben que aquí vengo con mucho gusto cada vez que ustedes me invitan. Encantado de que está aquí en los micrófonos de Radio Ya. Como siempre, Pedro Fernández Barbadillo, la próxima semana más. Así será. Bueno, y a todos ustedes, muchísimas gracias por estar ahí. Nosotros prometemos volver, Dios mediante, aquí a Radio Ya la próxima semana, a Cita con la Historia.